Esta mañana recibí una carta de amor de mi esposo. El problema es que la carta venía de su oficina, donde dice que lleva atrapado meses. Pero entonces, ¿quién es el hombre que está sentado frente a mí, desayunando y sonriéndome con sus mismos ojos? Siempre he creído firmemente en el poder de los pequeños gestos. Son esas minucias, esos detalles casi invisibles, los que te recuerdan que alguien te ama, incluso cuando la vida se vuelve un torbellino de estrés y agendas apretadas. Mi esposo, Adrián, era la personificación de ese agotamiento. Trabajaba jornadas interminables en un bufete de abogados de prestigio, y yo sabía perfectamente lo demoledor que podía ser aquello para su espíritu. Casi todas las noches llegaba tarde, con los hombros cargados de tensión, aflojándose la corbata con un gesto mecánico mientras depositaba un beso rápido y cansado en mi frente antes de desplomarse, casi sin vida, en el sofá del salón. No era falta de afecto. Adrián siempre fue un hombre cariñoso. Sin embargo, su trabajo parecía succionarle hasta la última gota de energía vital. Me dolía ver ese vacío en su mirada, esa sombra de fatiga que no se borraba ni con el sueño. Por eso, para este San Valentín, decidí alejarme de los clichés comerciales. No quería cenas caras ni joyas ostentosas. Quería algo pequeño, pero real. Decidí escribirle una carta a mano, algo que pudiera leer en medio de su caótico día de oficina. Un recordatorio de que, sin importar cuán hostil fuera el mundo exterior, siempre tendría un refugio cálido esperándolo en casa. Pasé más tiempo del que me atrevería a admitir redactándola. Me acurruqué en el sofá con una manta de lana y una copa de vino, golpeando rítmicamente el bolígrafo contra mi barbilla, mientras buscaba las palabras exactas. Escribí sobre nuestro primer encuentro, sobre aquellos días torpes y maravillosos del principio, sobre las charlas que empezaban con el café de la tarde y terminaban con el sol del amanecer. Hablé de mi gratitud, de la vida que habíamos construido ladrillo a ladrillo. Incluso incluí un par de bromas internas, de esas que no tienen sentido para nadie más, pero que a nosotros nos hacían llorar de risa. Cuando terminé, doblé el papel con cuidado. Lo guardé en un sobre de color crema y lo sellé con un beso. A la mañana siguiente me desvié de mi ruta habitual para pasar por su oficina. El bufete estaba en uno de esos edificios antiguos y solemnes, llenos de mármol frío y una arquitectura que intimidaba, pero que carecía totalmente de personalidad. La recepcionista, una mujer de sonrisa amable, me indicó que podía dejar el sobre en el casillero de correspondencia justo fuera de la entrada principal. Le agradecí, le deseé un buen día y me marché con el corazón ligero. Esa noche, Adrián llegó a casa como siempre, cansado, pero con esa sonrisa que intentaba ocultar su agotamiento. Dejó su maletín junto a la puerta, se deshizo de la corbata y me saludó con el beso de rigor. Cenamos juntos, compartiendo fragmentos de nuestras jornadas. Bueno, principalmente de la suya. En ningún momento mencionó la carta. No le di importancia en el momento. Pensé que quizá no había tenido tiempo de leerla, o que prefería guardarla para un momento de soledad. Estaba segura de que me diría algo pronto. Sin embargo, a la mañana siguiente, antes de que el despertador siquiera intentara sacarme de los sueños, escuché el sonido metálico de la ranura del correo. El suave golpe de los sobres cayendo sobre el suelo de madera me sacó de mi letargo. En mi mente somnolienta, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Adrián me ha respondido, pensé. No era propio de él, siempre había preferido la palabra hablada al papel. Pero quizá mi detalle lo había inspirado. Me levanté, frotándome los ojos, y recogí la correspondencia. Reconocí el sobre al instante. Era el mismo papel de alta calidad que yo había usado, con los bordes ligeramente grabados. Rasgué el sobre con dedos ansiosos y saqué la hoja. Al principio, las palabras eran dulces, casi reconfortantes. He recibido tu carta. Gracias.
amor mío, significa más de lo que puedes imaginar. Siempre sabes cómo hacerme sonreír. Sentí una oleada de ternura recorriéndome el pecho, pero entonces mis ojos bajaron a la siguiente línea y el mundo se detuvo. Necesito que me escuches con mucha atención. Esto es de vida o muerte. No sé quién es el hombre que ha estado durmiendo a tu lado cada noche. No sé quién entra en nuestra casa. Me quedé helada. Un escalofrío eléctrico recorrió mi columna vertebral, erizándome el vello de los brazos. Mis manos, de repente empapadas en un sudor frío, temblaban tanto que el papel crujía. Forcé mi vista a seguir leyendo, aunque mi mente gritaba que me detuviera. No he salido de esta oficina en meses. No entiendo qué ha pasado, ni cómo es posible, pero algo está ocupando mi lugar. Algo finge ser yo. Dejé que la carta resbalara de mis dedos. Me quedé allí sentada, en el borde de la cama, escuchando el eco de mi propia respiración agitada. Las palabras bailaban ante mis ojos como sombras inquietantes. Intenté buscar una explicación lógica. Tenía que ser una broma pesada y macabra de algún colega de Adrián, o tal vez un juego retorcido del propio Adrián, aunque él jamás haría algo tan siniestro. Pero entonces escuché un movimiento en la habitación de al lado, el sonido de las sábanas siendo apartadas, el crujido de la madera bajo un peso familiar, y un pánico visceral se instaló en mi estómago. Guardé la carta en mi bolso a toda prisa, ocultándola como si fuera una prueba de un crimen, y me dirigí a la cocina con las piernas temblorosas, tratando de mantener una fachada de normalidad mientras preparaba el café. Encendí la estufa. Era una de esas cocinas de gas antiguas que requerían girar la perilla y acercar una cerilla. A veces fallaba, dejando escapar ese olor penetrante a gas antes de que la llama prendiera. Cuando Adrián entró en la cocina, estirándose y pasándose una mano por el cabello, traté de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. «Buenos días», murmuró él, dándome un beso rápido en la sien. Giré la perilla. El silbido del gas llenó el aire. Era un olor fuerte, casi asfixiante. Encendí la cerilla. La pequeña llama bailó entre mis dedos un segundo antes de que la acercara al quemador. Hubo un pequeño estallido, un fush de calor, y el fuego cobró vida en un círculo de azul y naranja. En ese preciso instante, Adrián tuvo un espasmo. No fue un simple susto, fue una sacudida violenta de todo su cuerpo. Sus hombros se tensaron de forma antinatural y sus manos se cerraron en puños. Durante un segundo, sus ojos no eran los de mi marido. Tenían un brillo extraño, una fijeza depredadora. «¿Estás bien?», pregunté, intentando que mi voz sonara casual mientras lo observaba por encima del hombro. Él parpadeó y la rigidez desapareció tan rápido como había llegado. Su rostro recuperó esa máscara de suavidad que me resultaba tan familiar. «Sí», respondió con voz aterciopelada. Me quedé en blanco un segundo. «Es todo». Lo analicé con una intensidad que nunca antes había usado. Sus movimientos, el tono de su piel, el sonido de sus pasos sobre el azulejo, todo parecía correcto. Era Adrián. Tenía que ser él. «Oye», dije, forzando un tono juguetón, «¿no vas a decirme nada de mi carta de amor?». Él levantó una ceja, confundido. «¿Marca de amor?», vacilé. Mi corazón latía contra mis costillas como un animal enjaulado. «La que te dejé en la oficina ayer por la mañana». Durante un milisegundo, su expresión fue un lienzo en blanco, vacío. Luego, una sonrisa demasiado perfecta se extendió por su rostro. «Ah, claro, lo siento, cariño. Estaba tan absorto que olvidé mencionarlo. Fue preciosa, de verdad. ¿Te gustó?», insistí, sintiendo un nudo en la garganta. «Por supuesto», dijo, dándole un sorbo a su café. «Fue lo mejor de mi día». En ese momento, la certeza me golpeó como un mazo. Estaba mintiendo. Si realmente hubiera leído esa carta, habría mencionado los chistes privados, los recuerdos específicos de nuestra universidad, los nombres que solo nosotros usábamos. Adrián siempre se emocionaba con esos detalles. Este hombre, esta cosa, solo estaba siguiendo un guión general.
Me obligué a sonreír, a despedirme y a salir de casa. Conduje por mi ruta habitual, pero en cuanto perdí de vista nuestro hogar, di un giro brusco hacia el bufete de Adrián. Necesitaba ver la realidad, aunque me destruyera. Al llegar, la recepcionista me miró con una mezcla de confusión y lástima. «Hola de nuevo», dije, tratando de no quebrarme. «Vengo a ver a mi esposo, a Adrián». La mujer frunció el ceño y consultó su monitor. Tras un silencio eterno, me miró con una suavidad que me dio náuseas. «Cariño, Adrián no ha venido por aquí en semanas». El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. «Tiene que haber un error», balbuceé. «Él viene todos los días. Se levanta, se viste, sale hacia aquí». «Lo siento mucho», interrumpió ella con delicadeza. «Nadie lo ha visto en mucho tiempo. Pensamos que simplemente había renunciado sin avisar. Sus cosas siguen aquí, pero nadie lo ha visto entrar ni salir». Le supliqué que me dejara ver su oficina. Con reticencia me guió por pasillos que se sentían más fríos que nunca. Nos detuvimos ante una puerta que ahora funcionaba como almacén. Al abrirla, el corazón se me hizo pedazos. Allí estaba su maletín, su abrigo colgado, tal como si lo hubiera dejado hace 5 minutos para ir al baño. Sobre el escritorio, una montaña de correspondencia sin abrir, y en el centro exacto, una sola hoja de papel, con la caligrafía inconfundible de mi Adrián. «Si estás leyendo esto, es que sigo aquí. Algo ocupó mi lugar. Lo sabe todo sobre mí. Actúa como yo, pero no es humano. No sé cuánto tiempo me queda. He estado investigando algo que no debía. Tiene miedo al fuego. Te amo». No lloré. No tuve tiempo. El pánico se transformó en una rabia gélida. Ya no se trataba de entender, se trataba de sobrevivir y de rescatar lo que quedaba de mi vida. Guardé la nota, salí del edificio y conduje de vuelta a casa. Cuando llegué, el sol ya se estaba ocultando, tiñendo el cielo de un rojo sangre. La casa parecía un mausoleo. Entré y lo vi. Estaba en medio de la sala, inmóvil, observándome con una curiosidad inhumana. Sus labios se curvaron en una sonrisa que se estiraba 1 milímetro más de lo que la anatomía debería permitir. «¿Dónde has estado, Elena?», preguntó con la voz de mi esposo. «En ningún sitio importante», respondí, pasando a su lado hacia la cocina. Sentía su mirada clavada en mi nuca, una presencia pesada y viscosa. «Estás diferente esta noche», murmuró, siguiéndome. «Ha sido un día largo», dije, agarrando la botella de whisky que guardábamos sobre el mostrador. Sin decir una palabra, desenrosqué el tapón y comencé a verter el líquido por todo el suelo de madera, dejando que el aroma penetrante inundara la estancia. La criatura dejó de sonreír. Su postura cambió, se volvió más rígida, más animal. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, y su voz ahora tenía un matiz metálico, oscuro. No respondí. Saqué el encendedor de mi bolsillo. El clic de la piedra rascando el metal sonó como un disparo en el silencio. Una llama pequeña pero viva nació en mi mano. El rostro del impostor se contorsionó en una mueca de horror absoluto. «No querrás hacer eso», siseó. «Oh, sí que quiero». Solté el encendedor. El fuego explotó. El alcohol actuó como un reguero de pólvora, y en segundos las llamas lamían las paredes con una voracidad aterradora. El calor me golpeó el rostro, pero lo que vi en el centro del incendio me dejó sin aliento. El cuerpo que yo conocía comenzó a deshacerse. La piel de Adrián se desprendía en jirones carbonizados, revelando algo negro, algo que no era carne. Extremidades alargadas y esqueléticas brotaron de su espalda, retorciéndose como humo sólido. La cosa gritó, un sonido que no pertenecía a este mundo, una mezcla de cristales rotos y rugidos de bestia. Intentó abalanzarse sobre mí, pero las llamas lo mantenían a raya. El techo empezó a crujir, el humo me cegaba. Corrí hacia la salida, tropezando, sintiendo cómo la estructura de mi hogar se derrumbaba tras de mí. Salí al aire frío de la noche y caí sobre el asfalto, jadeando, viendo cómo mi vida se convertía en una pira funeraria. El grito de la cosa continuó hasta que, de repente, se hizo el silencio. Me quedé allí, de rodillas, con los pulmones ardiendo y el alma en un hilo. Y entonces,
Entre los restos humeantes de la entrada, vi una sombra. Alguien caminaba con dificultad, tambaleándose entre las llamas que aún devoraban los marcos de las puertas. Me puse en pie, tensa, lista para correr de nuevo, pero el hombre que emergió de las ruinas tenía los ojos limpios. Estaba cubierto de hollín, con la ropa quemada y el rostro ensangrentado, pero sus ojos marrones eran, sin duda alguna, los de mi Adrián. Se desplomó sobre el pavimento antes de llegar a mí. Corrí hacia él, acunando su cabeza entre mis manos, sollozando sin control. ¿Eres tú? ¿De verdad eres tú?, logré articular entre lágrimas. Él me miró con una sonrisa débil y cansada y susurró con voz ronca: Universidad, primer año, orientación. Nos presentó Lucía. Llevabas ese suéter rojo tan feo que decías que te daba suerte. Un sollozo de puro alivio escapó de mi garganta. Lo estreché contra mi pecho, sin importarme el olor a humo o el calor que aún emanaba de su piel. Días después, en la habitación del hospital, mientras sostenía su mano vendada, Adrián despertó. Me miró con esa claridad que tanto había extrañado y murmuró: Vaya, pareces haber pasado por un infierno. Me reí, una risa rota pero auténtica, mientras me limpiaba las lágrimas. Tú también, amor, tú también.